Para el inicio de este ciclo de conferencias, que constará de 3, contamos hoy con la participación del profesor Juan Lorenzo Lorenzo, nuestro primer y actual presidente de la Sociedad Española de Retórica. Incansable promotor de la creación de la SERRET, su empuje ha sido auténticamente clave para que este proyecto pasara a ser una realidad. El profesor Lorenzo, que se licenció y doctoró en la Universidad de Salamanca, es actualmente catedrático emérito de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva trabajando en retórica latina desde hace más de 30 años, un tiempo en el que se ha centrado de forma muy especial en la obra de las dos grandes cumbres de la retórica latina clásica, Quintiliano y Cicerón. También se ha ocupado de retores de otra época, de los retores latini minores e incluso del campo de la retórica en el humanismo, como muestra su magnífica edición, traducción y estudio de la retórica de Nebrija. Sus trabajos son, sin duda alguna, un punto de referencia inexcusable para todos los que nos dedicamos al estudio de la retórica desde la óptica de la filología clásica. Por otra parte, entre sus méritos en el ámbito docente, creo que es muy importante resaltar aquí que gracias a su iniciativa se implantó la asignatura de retórica latina en el grado en Filología Latina de la Universidad Complutense, así como su labor como codirector entre los años 2001 y 2010 del título propio de la citada universidad, adscrito al Departamento de Derecho Procesal, que con el nombre de experto en retórica y argumentación jurídica ha ido dirigido a los profesionales y estudiosos del derecho. Su conferencia de hoy, Aproximación al concepto de retórica, que aborda desde su calidad de sólido filólogo clásico, latinista y gran conocedor del arte de la palabra en el mundo antiguo, matriz de toda concepción retórica que haya venido detrás, pretende servir de marco general al ciclo de actividades al que ahora damos comienzo. Querido Juan, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la presencia de todos a esta primera sesión que fuimos posponiendo porque las circunstancias sanitarias nos impidieron hacer otras cosas. Pero ya hay que ponerse a andar y por eso estamos aquí. Ya ha dicho la presentadora que la conferencia va a ser una conferencia, está concebida como una conferencia marco donde quepan todas las que vengan detrás. O sea, vamos a ver, tal vez algunos puedan pensar que he dicho o que voy a decir generalidades, pero bueno, de eso se trata también, de buscar un marco para las otras conferencias. Bien, todas las personas que desarrollan una actividad intelectual, que trabajan con la mente, ya sea un político, un abogado, también un escritor o un profesor, tienen a su disposición una doble herramienta, un doble material con el que trabajar, a saber, ideas y palabras. Material que Quintiliano denominó res a las ideas y verba a las palabras, a la vez que añadió una muy breve y esquemática definición de cada uno de estos dos términos. Con anterioridad a Quintiliano, ya por los siglos III o II antes de Cristo, ya Catón el censor había hecho referencia a este doble material cuando en una esquemática y brillante frase de tan solo 4 palabras dijo a propósito de la expresión o del estilo: rem tene, verba sequentur. Es decir, ten asido, ten aprehendido el tema, domina el contenido. Las palabras seguirán, fluirán por sí solas. Parece, según esto, conceder prioridad al saber, a las res. Y Cicerón, respecto de la importancia que tiene el saber, escribe en su tratado retórico De Oratore: nadie puede hablar de lo que no sabe
a no ser de un modo totalmente lamentable. Y el propio Cicerón, en otro pasaje de esa misma obra, en el libro tercero, escribe: la abundancia de argumentos genera la abundancia de palabras. En la abundancia de los argumentos, la naturaleza misma encontrará la vía para los adornos del lenguaje. Pero volvamos a Quintiliano y a su definición de res, el enunciado, y de verba, la enunciación. Define la res como quae significantur, lo que es significado, lo significado. Y los verba son definidos como quae significant, lo que significa. Precursoras ambas expresiones de las afortunadas denominaciones de significado y significante, acuñadas siglos más tarde por Ferdinand de Saussure. Ahora bien, para que el resultado de la combinación de este doble material de ideas y de palabras, funcione, es decir, para que el discurso construido o el texto elaborado funcionen, la combinación de este doble material debe estar regulada por la aplicación de las normas teóricas contenidas en el arte de la retórica. Un discurso o un texto, dice Lausberg, no se construyen ni siguiendo el acontecer de la naturaleza, de un modo natural por naturaleza, natura o physe, dice él, como puede ser el crecimiento de un árbol, ni tampoco por casualidad, tüge o casu, tampoco, pero sí que se pueden realizar mediante la aplicación de un arte, de una técnica, si por técnica entendemos un sistema de preceptos, de reglas, extraídas de la experiencia, y este es un requisito muy importante porque está contrastado y ha comprobado su funcionamiento, pensadas y reflexionadas después de una manera lógica, que enseñan la manera de llevar a cabo una acción, un proceso intelectual tendente a su acabado, a su consumación total y además repetible a voluntad. Esto es lo que dice Lausberg. Pero para hacerse una idea aproximada de qué es la retórica, parece recomendable, creo, desaprender primero qué no es retórica. Son muchas, tal vez demasiadas, las personas que por desconocer el alcance exacto de esta materia, tienen de la retórica una opinión peyorativa y despectiva, tanto en su modalidad oral, de la expresión oral, como en cuanto al texto escrito. Desde el punto de vista de la oralidad, de la expresión oral, para algunos la retórica no se ha liberado por completo del descrédito en el que ha ido cayendo ya desde finales de la antigüedad, pero de manera particular a partir del siglo XVI. Desprestigio en virtud del cual se la asocia de manera descalificadora con incontinencia verbal, expresión hinchada, vacía de contenido, con palabrería, verborrea, etc. Si se dice, habla bien, pero es muy retórico, tal vez demasiado retórico. Otros, por no reconocerle más utilidad que la capacidad de crear obras bellas, obras literarias bellas, pero carentes de cualquier otra intencionalidad, la relacionan únicamente con el discurso, con un texto escrito. Sí, cuidado, elaborado, pero sí de una manera imprecisa y genérica. Pero no la ven como el arte de buscar y encontrar argumentos, de disponer los distintos bloques temáticos en el conjunto de la obra, de distribuirlos en la superficie textual y vestirlos adecuadamente, darles, en definitiva, un ropaje literario adecuado al contenido. En el proceso de literaturización de la retórica, el foco de atención se fue desplazando hacia el aspecto formal, circunstancia que había de empujarla paulatinamente hacia una progresiva decadencia como consecuencia de haber perdido su carácter filosófico y dialéctico y verse restringida a simple adorno, a mera floritura verbal. En el mundo latino, igual que había pasado anteriormente en Grecia, con el advenimiento del Principado y la consiguiente pérdida de la libertad republicana, la retórica quedó reducida a simple ejercicio escolar, se refugió en las escuelas,
ejercicio escolar en el que se prestaba atención sobre todo a la forma y se perseguía la belleza literaria, pues es sabido que la retórica, como expresión libre de la palabra, se opone al ejercicio autoritario del poder. Por ello, al verse reprimidas y censuradas las ideas con la instauración del régimen imperial, los escritores buscaron en sus creaciones, en sus composiciones, una vía de escape. Y la vía de escape se la proporcionó la forma, buscaron una vía de escape en la forma, en el aspecto externo. En la obra de Marciano Capella, un escritor del siglo V de nuestra era, titulada De Nuptis Philologiae et Mercurii, sobre las bodas de Filología y Mercurio, en el cortejo nupcial, junto a las dos artes liberales del trivium, y también las del quadrivium, me refiero a la gramática, a la dialéctica, junto a estas dos, desfila la retórica, a la que Capella describe de una manera muy significativa como una dama distinguida, de talle muy esbelto y de noble porte, y con un rostro hermoso y deslumbrante. Llevaba asimismo una túnica sin mangas, cubierta por una especie de manto echado sobre los hombros, que despedía diversos destellos de luces de todas las figuras. Ceñíale además el busto una colorida faja de gemas muy escogidas. Como vemos en la descripción que hace Capella de la retórica, se pone énfasis especial en lo referente al aspecto externo, al adorno, a la belleza externa. La retórica caminaba imparable hacia la restricción de su concepto y hacia el reduccionismo a mera elocución, merced en buena medida, a la influencia que ejerció el maestro francés Pierre de la Jamée. La doctrina de Petrus Ramus fue determinante en el proceso de restricción del concepto de retórica a elocutio. El todo, es decir, la retórica, se redujo a la parte, o si se prefiere, la parte, la elocutio, se identificó con el todo. Hablar de retórica era hablar de elocutio, hablar de elocutio era hablar de retórica. El mejor testimonio de la restricción del concepto de retórica lo constituyen las inequívocas palabras del propio Petrus Ramus. En la obra Petri Rami Scholarum Rhetoricarum, in Ciceronis Oratorem, Liber Primus, obra publicada en Basilea en 1569, Ramus reparte, sin ninguna ambigüedad, entre las tres artes liberales del trivium, la gramática, la dialéctica y la retórica, reparte, los 5 officia oratoris, es decir, las operaciones retóricas básicas. Todos sabemos que hay unos retros latini minores que introdujeron también la intellectio, a Sulpicio Víctor y Aurelio Agustín. Intellectio, esta operación que precedía al bloque formado por la inguentio, la dispositio y la elocutio. Bien, esta operación, esta sexta operación, por llamarla así, ha sido trabajada muy bien por don Francisco, por el profesor Chico Rico, en 2 trabajos que yo conozco. En ese reparto que ha hecho Petrus Ramus, en ese reparto salió beneficiada la dialéctica, mientras que la retórica fue la perdedora. Y empieza Ramus por adjudicar al dominio de la gramática la puritas sermonis, es decir, la corrección lingüística, y la elegancia, y hace la siguiente advertencia. De aquí, de la puritas sermonis y de la elegancia, de aquí nada han de tomar como suyo ni la dialéctica ni la retórica. Estas materias son competencia exclusivamente de la gramática. Señala a continuación las competencias de la dialéctica y dice: los officia, las operaciones retóricas, los officia de la inguentio, la dispositio y la memoria, dialecticae artis sunt, sean competencia del arte de la dialéctica. Pero entonces se pregunta, ¿qué le quedará a la retórica? ¿Quid retóricae relinquetur? La respuesta no puede ser más tajante ni más clara. No solo la elocución basada en los tropos y en las figuras, sino también la actio. Non elocutio solum in tropis et figuris, sed actio. La retórica para el maestro francés queda reducida, pues, a elocución engalanada con los tropos y las figuras, y como generosa concesión también a la puesta en escena, a la actio o pronuntiatio, de las dos maneras se puede decir. La función específica de la retórica queda restringida, pues, a variar la expresión
con los destellos de los tropos, embellecerla con el brillo de las figuras, deleitar con las inflexiones, con las modulaciones de la voz y excitar con la adecuación del gesto. Lo dicho, el lenguaje verbal, la elocutio, y el gestual, o paraverbal, o corporal, o como se llama. Pero esta no es la verdadera retórica clásica, la retórica aristotélica, ni la que luego reformularon Cicerón y Quintiliano. ¿Qué es entonces retórica? Se han dado, como saben, diversas definiciones, empezando por la de Aristóteles, que dice la facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer. Se dieron otras definiciones de las otras de retórica. Yo me quedo con la de Quintiliano, que la considera un arte, y es la más repetida por los estudiosos de la retórica. Es raro un estudio de retórica donde no se defina la retórica con esta definición de Quintiliano y se cite a Quintiliano. Retórique, con la desinencia griega, él no tiene inconveniente en utilizar desinencias griegas, mientras que Cicerón sí, era de un purismo lingüístico grande, un nacionalismo lingüístico casi diría yo. Dice retórique ars est bene dicendi, lo define en el libro 2 de la Institutio Oratorica. Esta definición necesita ser matizada y comentada. Sabemos ya que se entiende por arte, aquella codificación de preceptos, de normas extraídas de la experiencia, etcétera, etcétera. Pero nada se ha dicho acerca de cómo deben entenderse los otros dos términos que intervienen en la definición de Quintiliano, a saber, el verbo dicere y el adverbio bene. Por lo que respecta al verbo dicere, que algunos traducen sin más por hablar, como el arte de hablar bien, habría que precisar, creo, el significado de esta palabra, y en la definición convendría sustituir hablar por decir, conforme a la definición de Quintiliano, ars bene dicendi. Parece más exacto, pues, definir la retórica como el arte de bien decir y no como el arte de hablar bien. Pero ¿hay alguna diferencia entre hablar y decir? Y si la hay, ¿en qué consiste la diferencia? Sí que hay diferencia. Hablar, loqui, dice Codognier en un magnífico trabajo filológico que lleva por título Terminología especializada, la crítica literaria, trabajo publicado en Boques, dice que hablar, loqui, es un acto comunicativo elemental que se desarrolla en el ámbito de la expresión coloquial y simple. Constituye un acto de comunicación cotidiana, mientras que decir, dicere, supera el simple acto de comunicación para entrar en el ámbito de lo literario, tanto en lo que atañe al contenido como a la forma. La diferencia de significado entre los verbos loqui y dicere, aplicados a la actividad del orador o del escritor, también, la pone de manifiesto de manera clara el propio Cicerón en un pasaje en el que utiliza los dos verbos, loqui y dicere, referidos, el primero, loqui, a hablar acerca del arte, que es, dice él, lo menos propio del orador. Oratorim minimum est de arte loqui. Mientras que el verbo dicere expresa el acto público de habla realizado con esmero y belleza formal. Y esto sí que es lo propio del orador. Es decir, lo específico del orador y del escritor también no es hablar acerca del arte, de arte loqui, sino expresarse de acuerdo con las normas del arte. Ex arte dicere. Demos un paso más. De la definición de retórica que estamos analizando, el arte de bien decir, definición relacionada con la que da Catón del orador cuando dice ubir bonus dicendi peritus, sabemos qué se entiende por ars y qué implica decir frente a hablar, acabamos de verlo, pero no sabemos cuál es el significado exacto del adverbio bene, que en la mencionada definición de retórica se carga, creo yo, con una triple connotación. Primero, retórica es el arte de bien decir desde el punto de vista de la ética y de la moral. No vale todo. Se han de seleccionar ideas nobles, ideas edificantes. Segundo, es el arte de bien decir en cuanto a la eficacia persuasiva del discurso. Sabemos que también se ha definido la retórica como ars suadendi, el arte de persuadir. Pero no persuadir de cualquier manera. Hay muchos modos de persuasión.
con premios, promesas, cargos, nombramientos, etcétera, etcétera. No, es el arte de persuadir por medio de la palabra. Y en tercer lugar, es el arte de bien decir desde el punto de vista de la belleza expresiva. Algunos han identificado esta connotación tercera con la retórica, la belleza expresiva, la belleza literaria. Las ideas renovadoras defendidas por Petrus Ramos se fueron abriendo paso entre un buen número de rétoros renacentistas, que en sus definiciones de retórica insisten, también ellos, en el aspecto elocutivo y ornamental, hasta el extremo de que el todo, la retórica y la parte, la elocución, son definidos en términos muy parecidos. Así, el extremeño Francisco Sánchez de las Rozas, el rocense, en el órgano Dialecticum et Rhetoricum da una muestra de la focalización de la retórica en el aspecto elocutivo y ornamental. Sus definiciones de retórica y de elocución son muy parecidas, similares. La retórica es definida como ars exornandae orationis, el arte de embellecer la expresión, la oratio, el discurso. Mientras que la elocución, la elocutio, es la orationis exornatio, es el embellecimiento del discurso, por medio de los tropos y las figuras. De parecida manera de pensar es Fadrique Furió Ceriol, para quien la retórica también es doctrina ornamentorum, gracias a los cuales, a esos ornamenta, la expresión se aleja del uso común y se eleva hacia un modelo más elegante, modelo al que han de ajustarse casi todos los libros escritos no solo por oradores, que es evidente que sí, claro, sino también los escritos por poetas, término que en la época designaba, como dice Alfonso Martín Jiménez, a autores, de poeta, designaba a autores de cualquier género literario. Por ello, todo aquel que sea cuerdo, dice Furió, aplicará la retórica a la composición de obras historiográficas, sí, pero también a la composición de obras poéticas. Fox Morcillo, coetáneo de Furió, da un paso más, yo creo que muy importante, en lo que respecta al ámbito de aplicación de la doctrina retórica, al reemplazar el término dicere, específico del discurso oratorio, como acabamos de ver, por el de contenido más amplio, scrivere, aplicable a toda actividad literaria, incluida la poética. Y el alcañizano Juan Lorenzo Palmireno insinúa también el desplazamiento de la expresión oral hacia la escrita, cuando a propósito de las exercitaciones declamatorias da consejos sobre cómo escribirlas, cómo describenda sunt, sobre cómo corregir lo escrito, qua ratione scripta essent emendanda, y sobre qué se ha de escribir, quae precipuit scribenda sunt. Esta nueva concepción de la retórica parece estar en el origen de la conversión de una teoría del discurso en una teoría del texto, como dice Luján Atienza. La restricción del concepto de retórica a elocutio hizo que esta disciplina se fuera acercando, aproximando cada vez más a la poética. La retórica experimentó una progresiva poetización que desembocó en la paulatina conversión de la retórica en arte poética o arte de creación o composición literaria. Se produjo una gradual convergencia, confluencia de caminos, que desembocó en la casi identificación conceptual de retórica y poética, aproximación que parece evidente si nos atenemos a que, como escribe Sánchez Salor, da tres razones. Los propios tratados de poética de finales del siglo XV y comienzos del XVI, época en la que se hallan más cerca los conceptos de retórica y poética, pues esos tratados de poética aparecieron publicados bajo el título de segunda retórica o retórica versificada, lo que parece indicar que la poética era considerada una rama desgajada de la retórica. La segunda razón que da el profesor Sánchez Salor, una segunda prueba de la convergencia y acercamiento de las dos disciplinas, es que a lo largo del siglo XVI, y como consecuencia del acercamiento de estas dos artes de composición, autores de tratados de poética continuaron empleando una terminología propiamente retórica.
Y a esto se puede añadir la falta de noticias sobre la inclusión en los currículos escolares del siglo XVI de una disciplina independiente con el nombre de poética. Y en consecuencia, tampoco sabemos de la existencia de cátedras de poética, mientras que sí las hubo, y muchas, de retórica. En la recopilación de planes de estudio en la enseñanza media, realizada por Manuel Utande, recopilación en la que se recogen planes de estudio desde 1836 hasta 1963, yo he encontrado 10 planes de estudio en los que figura la materia retórica y poética. Retórica y poética, pero nunca poética sola. Y en algunos planes se especifica además que habrá un único profesor para explicar esta doble asignatura. Como prueba de la proximidad e influencia recíproca de las dos disciplinas, puede servir un pasaje del Ars Versificatoria de Mateo de Vendôme, como sabemos, usa poética medieval del siglo XII, y otro de los Rhetoricorum Libri Quator, un tratado de retórica de Benito Arias Montano, obra esta traducida magníficamente por Violeta Pérez Custodio. Arias Montano, el frexnense, al desarrollar la teoría de la narratio, y a propósito de la virtus de la brevitas, encierra en un hexámetro las conocidas como circunstantiae reo. Dice, hay que observar la cualidad de la brevedad en una narratio, pero eso no ha de impedir que en la narratio no se dé respuesta a las siguientes 7 preguntas. Aquellas que todos conocemos, la del quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quómodo, cuándo. Pues bien, un precedente de este hexámetro lo encontramos en la mencionada Ars Versificatoria de Mateo de Vendôme, del siglo XII, este es del siglo XVI, del siglo XII, en donde se lee atributa uero tan negoti quam persona, los atributos de las personas o de los hechos, in hoc versiculo continento. Están compendiados, están contenidos, encerrados en este pequeño verso. Y repite el mismo hexámetro. Quis, quid ubi, quibus auxiliis, cur, quómodo, cuándo. El hecho de que las mismas preguntas, formuladas de idéntica manera y en el mismo orden, configuren el mismo hexámetro en el Ars Versificatoria de Mateo de Vendôme y en la retórica de Arias Montano, en los Rhetoricorum Libri Quatuor, constituye, creo, una prueba que, unida a otras coincidencias, refuerza la idea de que no se debe prescindir de la teoría expuesta en poéticas medievales cuando se ponen en relación las dos artes de composición. No quiero decir que Arias Montano se haya inspirado en esta poética en la poética medieval del siglo XII. No, lo que pasa es que en el ambiente estaban tan cerca, se iban acercando tanto la poética y la retórica que terminan influyendo una en la otra. La escisión ramista de la dialéctica y la retórica rompe en dos el dominio clásico de la segunda, de la retórica, y constituye el origen de la crisis de esta disciplina en los siglos siguientes. Así, el movimiento racionalista del siglo XVIII y más tarde la moderna filosofía de la ciencia prescinden de la retórica aristotélica, argumentativa, porque, dicen ellos, las verdades de la razón y la evidencia de las demostraciones científicas no necesitan técnica alguna de persuasión, de demostración. Esta fue la razón de que tanto el racionalismo como el empirismo no concedieran importancia a la retórica como arte de persuasión, sino únicamente como técnica de presentación formal de las ideas. El completo sistema retórico quedó reducido, como hemos dicho, a uno solo de sus componentes, a la elocución. La misma situación se produjo en la época romántica, en la que se suprimió también la necesidad de sujetar a reglas la elaboración de los textos, puesto que ahora cada escritor puede producir admirables obras de arte entregándose únicamente a su espontánea inspiración personal, sin sujetarse a reglas ni a normas, ni a técnica ni nada. La retórica que perduró en los siglos XVII, XVIII y XIX fue la que responde al libro tercero de la retórica de Aristóteles. Una retórica, la del libro tercero, que tenía muy poco que ver con la formación de opinión,
que no se ocupaba del estudio de las técnicas argumentativas y de persuasión, que había sido su esencia primera. Este libro tercero trata, como sabemos, de la expresión, de la construcción de las frases, de las partes del discurso, etc. Tras haber llegado a su total desaparición como técnica argumentativa hacia finales del siglo XIX, la antigua retórica experimentó un vigoroso rebrote, un renacimiento, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de las restricciones y de las limitaciones del concepto, sin embargo, la retórica ha conservado siempre, aunque vacías, las casillas teóricas que habían de favorecer su rehabilitación y la reactivación del sistema retórico en todos sus aspectos, como escribe acertadamente Tomás Albaladejo. Las casillas retóricas vacías de los contenidos originarios no desaparecieron, sino que se reutilizaron para volcar y encajar en ellas contenidos propios de disciplinas lingüísticas modernas. Para unos, escribe Miguel Ángel Garrido en su obra La musa de la retórica, para unos, digo, la retórica había muerto y estábamos velando su cadáver. Pero otros, ante la evidente constatación de que la retórica antigua supone un anticipo de lo que se hace actualmente, ponen el acento sobre un pretendido y real nuevo auge. No hay duda de que la retórica de su crisis salió herida, no cabe duda, pero no muerta, y de sus raíces brotaron florecientes y se desarrollaron nuevas posibilidades. A comienzos de los años 50 del pasado siglo, en 1956 concretamente, parece iniciarse la rehabilitación de la retórica de la mano del filósofo Perelman, con la publicación de su magnífica obra Tratado de la Argumentación, la nueva retórica. Rehabilitar la retórica significaba, ante todo, devolverla al lugar que había ocupado dentro del corpus filosófico en el pensamiento aristotélico, como soror, como hermana de la filosofía. La llamada nueva retórica es el retorno moderno y actual a las teorías clásicas y a su raíz aristotélica. En este contexto, nueva quiere decir, según algunos expertos, unión de nuevo con la antigua tradición, resurrección de la retórica antigua. Nueva no significa algo opuesto a la vieja doctrina retórica, sino nuevamente lo viejo. Las casillas teóricas que habían quedado vacías como consecuencia de la restricción del concepto se fueron rellenando con contenidos de las modernas ciencias del lenguaje. Pienso especialmente en la pragmática, la forma actual de la vieja retórica. Es decir, que la retórica tradicional pervive, sí, pero pervive mutatis mutandis en otras disciplinas modernas. He dicho como la pragmática. Recuerdo haber oído muchas veces al profesor Antonio López Eire decir que la pragmática actual es la retórica clásica, o que la retórica clásica es la pragmática actual. Por ello, en el proceso de génesis, de creación de una obra, el autor, el escritor, debe tomar en consideración las variables de lugar, tiempo y otras circunstancias. Debe tomar en consideración el contexto, en definitiva. El contexto es una noción clave. En relación con este hecho, me van a permitir que recuerde la intervención de un ponente en un curso celebrado en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, con una conferencia que versaba sobre la cuestión de los diccionarios. La idea que en un primer momento más sorprendió a los oyentes fue la de que las distintas entradas o lemas en un diccionario, considerados esos lemas por separado, aisladamente, no significan nada, no tienen significado alguno. Es el contexto el que los marca y el que los colorea en un sentido concreto. Desde hace ya varios años se escuchan voces que vivieron en la retórica clásica un precedente, como digo, de la pragmática, de la semiótica, de la crítica literaria y también de la lingüística del texto. Disciplina esta que en los inicios y en su desarrollo posterior se benefició de las enseñanzas de la retórica, que le proporcionaba un corpus teórico sistematizado, codificado
regulador del texto completo, no de una parte, del texto completo. Modelo sobre el que se fue desarrollando, como digo, la lingüística del texto, que antes solo se movía en el ámbito de la frase. La retórica, con su codificado corpus doctrinal, válido para todo el texto, proporcionó un modelo para ir más allá de la frase y considerar un texto desde el punto de vista lingüístico no como una sucesión de frases aisladas, sino como pequeñas unidades integradas en un conjunto. El profesor emérito de la Universidad Complutense, Enrique Bernárdez, en su obra Introducción a la lingüística del texto, reconoce de manera explícita que la retórica, y cito textualmente, ha ejercido influencia directa en el nacimiento y desarrollo de la lingüística textual, idea señalada también por Antonio García Berri. En el camino de rehabilitación de la retórica y entre las nuevas o viejas posibilidades de este arte, yo subrayaría la tendencia que mira no solo hacia la pervivencia en disciplinas lingüísticas modernas, hacia aquí, la pragmática, la lingüística del texto, la crítica literaria, etc., sino también una tendencia que mira hacia atrás, hacia Aristóteles, corriente seguida en la Escuela de Bruselas por Emmanuel Damblon, profesora de retórica, de teoría de la argumentación, historia de las ideas lingüísticas, etc. Digo Emmanuel Damblon, cuyas publicaciones apuntan a la recuperación de la función persuasiva de una retórica basada en los aspectos argumentativo y probatorio del discurso. Basta con atender a algunos títulos, como el de su obra principal, Retórica y Racionalidad, ensayo sobre la emergencia de la crítica y de la persuasión, o títulos de trabajos sueltos como Acerca de la paradoja de la prueba en retórica, la retórica, arte de la prueba o arte de la persuasión, la retórica a la búsqueda de un paradigma perdido, o dice todavía algo Aristóteles al siglo XXI, todos estos títulos apuntan a la recuperación de la función persuasiva de la retórica. Termino ya. En la actualidad son muchos los investigadores y estudiosos que se sienten atraídos por esta disciplina. Muchos son los congresos, coloquios, encuentros y jornadas que se celebran en los lugares más distantes y en los puntos más diversos, tanto de Oriente como de Occidente. Son muchos los estudiosos que proyectan el foco de sus intereses hacia autores de todas las épocas y sobre obras de contenido diverso. El campo de estudio se ha ensanchado, se ha ampliado considerablemente. Se realizan hoy en día estudios sobre el lenguaje musical. Estoy pensando en el último número de la revista Retórica que he recibido hace unos cuantos días, el órgano de la Sociedad Internacional de Historia de la Retórica. Pues en ese número hay un artículo reciente firmado por Federico Terzi y el título es Bach e Quintiliano, la dispositio del preludio en mi bemol mayor. Se estudia también el lenguaje de la arquitectura. Yo me he acercado al de arquitectura de Vitruvio también. El de la pintura y el de las demás artes plásticas. Y en los estatutos de las distintas sociedades o asociaciones de retórica se incluyen como objeto de estudio, aparte de los textos propiamente literarios, faltaría más, cuestiones relacionadas con el ámbito de las ciencias jurídicas. No hemos de olvidar que la retórica se codificó allá por los años 467, 467 en el siglo V, en Siracusa, con motivo del derrocamiento de los tiranos Gelón y Hierón, de la caída, el derrocamiento de la tiranía. Entonces los sicilianos, que era un pueblo aguerrido y dado al debate, a la reclamación, a la lucha, lo que hicieron fue reclamar la posesión de sus tierras. Tenían buenas dotes naturales, pero les faltaba la técnica, el método para reclamar eso. Ellos reclamaban la posesión de sus tierras, tierras que les habían sido expropiadas, para con ellas formar lotes y distribuirlos entre los soldados mercenarios. Ellos utilizaron técnicas de la retórica. La técnica de la retórica fue cuando se codificó por parte de Coras y Diticias, que son considerados como los fundadores de la retórica, de poner por escrito la retórica, las técnicas retóricas. También es tan importante en el ámbito de las ciencias políticas, como no, las ciencias de la información y de la comunicación.
El único riesgo, peligro, que veo es que se crea que todo cabe en el concepto de retórica, en el concepto clásico de retórica, frente a la idea de quienes consideran que todo es retórica, que el concepto de retórica es tan amplio que en él cabe todo, se alza la postura de quienes, en mi opinión, con más acierto, no pierden de vista la doctrina retórica grecolatina, de corte aristotélica. Ahora bien, claro está, eso sí, adaptada a las actuales corrientes de pensamiento y a las nuevas metodologías y corrientes literarias. Muchas gracias por su atención.